porque a lo largo de la historia de tiempos antiguos se ha tratado de hablar de la economía y conceptualizarlo de qué es, a qué dedica, qué estudia, ¿no? Y muchos contribuyeron al concepto, al análisis, a la teoría económica. Entre ellos, por ejemplo, desde la antigüedad tenemos a los filósofos que ustedes conocen, ¿no? Entre ellos está Aristóteles, Platón, ¿no? Incluso ellos confrontaban sus ideas, ¿no? Pero antes de ellos también existía uno más, que era Genofonte, ¿no? Genofonte, que a quien se le atribuye haber acuñado por primera vez el término oikonomiqué, ¿no? Economía, es decir, oikos casa, nomos, pues vendría a ser administración, ¿no es cierto? Y ahí viene la palabra administración de la casa, el hogar. Pero nos vamos a la Edad Media, también se hablaba de economía, y ahí está, pues, ¿no? La Iglesia Católica, que predominaba el pensamiento no solamente religioso, sino también económico, ¿no? Ahí está Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Alberto Magno, entre otros, ¿no? Ellos eran monjes, clérigos. Y también se podría pasar las décadas, los siglos, y llegamos a los mercantilistas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Jean Bautista, perdón, está, por ejemplo, claro, Jean Bautista Colbert, está también Thomas Moon, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero pasaron más décadas y más siglos y llegamos al siglo XVIII, donde ya se deja de lado ver a la economía de manera especulativa, como una rama más de la filosofía, sino ahora ya una economía como ciencia. ¿Y con quién se inicia esto? Con el padre de la economía, que es bueno, hay un consenso mundial entre todos los economistas que considera el padre de la economía Adam Smith, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través de la publicación de su obra cumbre, Indagaciones sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, pues ya le da un estudio, digamos, sistematizado de los fenómenos que se daban en la realidad. Bueno, en ese contexto, lo que era sobre todo producción, ¿no es cierto? La producción en la revolución industrial, ¿no? Y de ahí también vinieron las críticas de Carlos Marx y aparecieron más y más economistas que también trataban de conceptualizar qué es la economía, ¿no? Bueno, aparecieron los neoclásicos, después los keynesianos, ¿no? Después los monetaristas, bueno, ahora último también, tenemos gran variedad de material biográfico donde podemos encontrar, ¿no? Estudios de economía, ¿de acuerdo? Premios Nobel, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos a Adam Smith, ¿qué nos dice con respecto a la economía? Miren, Adam Smith nos conceptualiza la economía como una ciencia, un estudio, ¿no? De las actividades que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Carlos Marx? Es el estudio de las relaciones sociales de producción. ¿Qué nos dice, digamos, los neoclásicos como Alfred Marshall? Nos dice que es la ciencia de la escasez. O sea, y así aparecieron más y más conceptos, ¿no? Pero si queremos nosotros rescatar el aporte de cada uno de ellos, yo podría decir, por ejemplo, ¿no? Personalmente, podría decir que la economía y la ciencia social que estudia diversas actividades que realiza el ser humano orientados a satisfacer sus necesidades haciendo uso de recursos escasos para fines alternativos, ¿no? Podemos conceptualizarlo de esa manera. Entonces, pero alguien por ahí se preguntará, profesor, pero ¿ciencia la economía? Ciencia, ¿cómo va a ser ciencia, profesor? Si yo estoy revisando mi libro de ciencia y no está economía, está en humanidades. Ciencia es la física, la química, ¿no? Pero la economía, profesor. Entonces, nosotros podríamos responder de esta manera. ¿Es ciencia por qué? Porque todos los fenómenos que estudiamos, que se dan en la realidad, lo podemos explicar, lo podemos demostrar a través del uso de métodos de análisis, ¿no? Los economistas utilizamos las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Los economistas utilizamos gráficos también, ¿no? Por ejemplo, el gráfico de la teoría de la demanda, de la teoría de la oferta, para demostrar y explicar lo que va a suceder o lo que está sucediendo en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que le hace ciencia a la economía, el estudio sistematizado. Incluso también tenemos otros métodos, ¿no? El método inductivo, deductivo, que ya vamos a hablar posteriormente también de eso, ¿de acuerdo? Ojo, no te olvides, el objeto de estudio de la economía, ¿cuál es? El objeto de estudio es el hombre, las decisiones que tomamos nosotros a diario, todos los días tomamos decisiones, ¿no es cierto? Decisiones que van a repercutir en nuestra vida, pues, ¿qué no va a pasar más adelante, ¿no es cierto? Va a tener consecuencias de las decisiones que tomamos hoy.
Pero no solamente las decisiones que tomamos nosotros, sino también las decisiones que toma papá, mamá, por ejemplo, ¿no? También inciden en tu vida diaria. Las decisiones que toman también, no necesariamente personas que están en nuestro entorno social, sino también incluso aquellos que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, podría ser el jefe de papá, ¿no es cierto? Que toma una decisión de repente, de reducción de personal, de repente, ¿no? En la cual, lamentablemente, en estos tiempos, ¿no? De pandemia se han tomado decisiones, ¿no es cierto? En la cual muchos han quedado desempleados y ojalá, pues, que esto no haya sido, ¿no? Digamos, el caso del papá de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, nos hemos visto involucrados en esto, ¿no es cierto? O sea, el hombre pertenece a un entorno social, ¿de acuerdo? No somos una persona aislada del medio social. O también las decisiones que toman las autoridades de gobierno. ¿Ah? También el presidente Vizcarra permanentemente está conversando con sus ministros, entre ellos María Antonieta Alba, por ejemplo, también toman decisiones que inciden en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Que puede ser para bien o también puede ser que no nos beneficie mucho, ¿no es cierto? Entonces, son decisiones que tomamos a diario. Por lo tanto, es por eso que los neoclásicos también señalan que la economía es la ciencia de la elección, ¿sí? Y para tomar decisiones acertadas, debemos ser los más racionales posibles. Y eso es lo que nos enseña la economía, a ser un poquito más racionales, a saber tomar decisiones. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que detrás de cada decisión que tomamos, hay también opciones que tal vez lo dejamos de lado, pero también podíamos haberlo tomado porque eran tan buenas, ¿no? Y a eso se le conoce como costos de oportunidad. Pero ojo, el concepto de costo de oportunidad nos dice que es la mejor opción o alternativa que se deja de lado al tomar una decisión o elección. O sea, de todas las que estás dejando de lado, la mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y por qué pues, no nos enfrentamos a eso? ¿Por qué tenemos que tomar la mejor de las decisiones? Pues por una sencilla razón. El problema de la economía, ¿cuál es? La escasez. Nuestros recursos, lamentablemente, son escasos. Y ante eso, pues no nos queda de otra que tratar de economizar, ¿no es cierto? De utilizar de manera eficiente, de manera óptima los escasos recursos que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Vamos a ver también el concepto de método de estudio de la economía. A ver, hay varios métodos, ¿sabes? Método matemático, estadístico, dialéctico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que te van a pedir en el examen, por lo pronto, son el método inductivo y también el método deductivo. El método inductivo hace referencia a que partimos del análisis de hechos o situaciones que son específicas, particulares, y vamos a concluir en un principio o ley general, ¿de acuerdo? En tanto que el método deductivo parte del análisis de situaciones que son, o digamos, un principio, una ley general, ¿sí? Y vamos a comprobar si es que se cumple o no en situaciones específicas. Entonces, un ejemplo, a ver, vamos a ver, método inductivo, nos vamos al mercado y compramos pollo, ¿no? Todos los días creo que comemos pollo, ¿no? Los 5 días, bueno, de los 7 días que toda la semana comemos pollo, ¿no? Y ahora resulta que el precio del pollo subió, porque estaba bajo el precio, ¿sí o no? Estaba bajo, estaba alrededor de, incluso llegó a 3 soles 60. Uy, yo comía un montón de pollo en ese tiempo, ¿no? Claro, bueno, como no abrían las pollerías, había abundancia de pollo, y eso hacía que el precio del pollo baje, ¿no es cierto? Y yo me compraba 3, 4, 5 kilos de pollo, pero ahora que el precio del pollo subió de 3 soles, 4 soles, a 7 soles nuevamente, ¿sí? Y eso quizás responde porque a que las pollerías ahora nuevamente están abriendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede? ¿Compraremos nosotros, las familias, más pollo o menos pollo ahora que ha subido el precio? Probablemente menos pollo, ¿no es cierto? Claro. A ver, si nos vamos a comprar azúcar, profesor, aumentó el precio del azúcar, ¿compramos más o menos azúcar? Ah, profesor, creo que menos, ¿ah? Por lo tanto, disminuye la cantidad demandada de azúcar ante el aumento del precio. Si nos vamos a comprar fruta, profesor, también aumentó el precio de la fruta, ¿qué hacemos? ¿Compramos más o menos frutas? También menos. Oye, profe, creo que esto pasa siempre, ¿ah? Sí, sí, con la mayoría de los bienes va a suceder esto, ¿no? Por lo tanto, estamos formando nuestra ley de la demanda. ¿Y qué nos dice la ley de la demanda? Claro, esto es la ley de la demanda, pues. Nos dice que
existirá una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Es decir, cuando aumentan los precios, disminuye el consumo, la cantidad demandada, y cuando disminuyen los precios, aumentará la cantidad demandada. Eso es la ley de la demanda. ¿Sí? Hemos llegado a esa ley analizando situaciones específicas particulares que suceden en distintos productos o mercados, ¿no es cierto? Claro. Ahora, y el método deductivo, al revés, pues, partimos de una ley general y vamos a comprobar si se cumple o no en situaciones específicas. ¿Sí? A ver, la ley, ¿qué sería? A ver, la ley de la oferta nos dice que existe una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Es decir, al aumentar el precio, aumenta la producción, las ventas, ¿no es cierto? Pero si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofertada. Ojo, y esto es por el punto de vista de un productor, de un vendedor, que es diferente al de un consumidor, que es el caso de la teoría de la demanda. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, vamos a ver si se cumple o no. Si tú fueras productor, ahora ya no eres consumidor de pollos, sino vendedor de pollos, ¿sí? ¿Qué pasaría si aumenta el precio del pollo? Tú tendrías más incentivos para producir más o menos pollos. Profe, creo que si el precio del pollo sube y yo vendo pollos, profe, entonces produzco más. Si produzco más, vendo más, gano más, qué rico, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría si baja el precio del pollo? Si baja el precio del pollo, profe, creo que mejor vendo pescados, ¿sabes? Ya no pollos. Por lo tanto, disminuye la cantidad ofertada de pollos, ¿no es cierto? De tal manera que, profe, sí se cumple la ley de la oferta en el mercado de pollos, ¿ah? Sí, pues. Sí, pues. Y así podríamos analizar otros más mercados que también van a cumplir esta ley de la oferta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los métodos de estudio, tanto Sí. Jóvenes, un momentito, entrar seguro, si no, lo continúo, no hay problema. El pollero. Ya, a ver, Ah, un minutito más y arrancamos.
Está. Tu audio, Tony. Profesor Barrientos, ¿cómo estás? Se me había ido la señal por unos momentos, estaba inestable. Sí, Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. ¿En qué me había quedado? ya. En el pollo. ¿Por el punto de vista de la oferta o de la demanda? Por el punto de vista de la oferta, ¿no es cierto? Método inductivo y deductivo, profesor Anthony. Ya, método deductivo, ¿no? A ver. Sí, la pantallita, el diapo. Ya, vamos a compartir la pantalla. A ver, vamos a compartir toda la pantalla. Listo, ahora sí se ve, profesor. Todavía un ratito. Ya. Ya está, ¿no? Bien, retomamos entonces la explicación. El método inductivo, ya sabemos que analizamos hechos o situaciones específicas y llegamos en conclusión a una ley, ¿no es cierto? Si vemos que aumenta el precio del pollo, aumentó el precio del azúcar, aumentó el precio del limón, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a consumir más o menos? Vamos a consumir menos, ley de la demanda, ¿sí? Ahora, por el método deductivo, vamos a partir de una ley, o al revés, ¿no? De una ley, la ley de la oferta. ¿Qué nos dice la ley de la oferta? Que existirá una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Es decir, aumenta el precio, aumenta la producción. Disminuye el precio, disminuye la producción. Y si nos vamos a analizar el mercado de pollos, a ver si se cumple. Ahora no soy consumidor, soy productor de pollos. A ver, aumenta el precio del pollo. ¿Produciré más pollos o menos pollos? Profe, creo que produzco más, porque si produzco más, vendo más y gano más. Pero si baja el precio del pollo, profe, mejor me pongo a producir pescados, ¿no? O a extraer o a hacer captura de pescado, pero ya creo que ya no pollos, ya, profe. Disminuye entonces la producción de pollos. Entonces, estaríamos demostrando de que sí, esta ley sí se va a cumplir en situaciones no solamente en el pollo, sino también en otros mercados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, habilitamos los micros, a ver, levantando la mano primero para poder hacer la clase un poquito más interactiva. A ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Entonces, continuamos. Siguiente diapositiva. ¿Para qué sirve la economía? ¿Qué estudia? ¿Qué aspectos aborda la economía? Uno de los temas que toca es, entre muchas, ¿no? La pobreza. La pobreza. Profesor, ¿por qué existe pobreza en el país? ¿Por qué existe pobreza en el mundo, profesor? Porque no solamente se da en el Perú, ¿no es cierto, profe? Claro, en el mundo existe pobreza. Se habla también de pobreza relativa, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país, hasta febrero de este año, según dato del INEGI, nos reveló que la pobreza ascendía al 20.5%, o sea, casi 6.700.000 peruanos estaban en situación de pobreza. Y en extrema pobreza estaban alrededor de un 4.07%, o sea, 4.1, pues, ¿no? O sea, alrededor de 1.800.000 peruanos estaban en situación de pobreza extrema, o sea, que no tenían ni agua, ni desagüe, ni alcantarilla, ¿no? Comían alrededor de 700 calorías diarias, o sea, de nutrición crónica infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Y el nivel de pobreza, pues no podían satisfacer o no pueden satisfacer todas sus necesidades, ¿no? O de manera ajustada lo hacen necesidades de alimentación, ¿no? Pero no les alcanza tampoco, ¿no? Entonces, y al parecer, chicos, con esta situación terrible en la cual nos ha puesto la vida, en la cual estamos atravesando, pues parece que la pobreza va a ascender, ¿no? Va a ascender a 28%, creo yo, ojalá sea menos, pues, ¿no? 23, 24, 27%, pero puede ser que incluso lleguemos a un escenario mucho más pesimista, a un 32%, ¿no? Esto va a depender de las metas en la cual llegamos en este proceso de reactivación económica, ¿no? Eso va a depender de ello, ¿no? Entonces, pero bueno. Otro tema que también aborda la economía es la desigualdad. No es sorpresa de que, o digamos, no es algo que no pueda ser ajeno también a nuestro país, ¿no? La desigualdad existente también en otros países del mundo, ¿no? Por ejemplo, el caso de
de Perú. No sé ustedes, ahí tenemos una imagen, ¿no? Bueno, no es del Perú, pero es de otro país, pero también se evidencia de que hay desigualdad, ¿no? Aquí en el Perú hay algo parecido, ¿eh? Ha habido tomas de fotos, de imágenes, ¿no? Desde lo más alto de Lima Metropolitana, y se han ido a la zona que limita los distritos de San Juan de Miraflores con La Molina, ¿no? Y ahí también algo parecido a esta imagen vemos, ¿no? O sea, un sector de la población que tiene altos ingresos, ¿no? Que vive muy bien, que tiene un nivel de vida muy alto, y por el otro lado, ¿no? La cual hay un muro ahí que lo separa, que lo denominan el muro de la vergüenza, ¿no? Hay un sector, pues, que no cuenta con agua potable, ¿no? O sea, eso se evidencia, ¿no? Y sería la conclusión de que la distribución de la riqueza es desigual, pues. O sea, que el libre mercado no soluciona todos los problemas, ¿no? O incluso es el problema el libre mercado, ¿no? Algunos señalan eso, claro. Entonces, ¿cómo podemos reducir la desigualdad existente en nuestro país? ¿Cómo podemos ya dejar de lado ese viejo dicho, el viejo cliché de decir, ¿por qué algunos ricos se hacen más ricos y los más pobres se hacen mucho más pobres, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para reducir la pobreza en el país, ¿no? Y ojo, hay un dato curioso. El nivel de desigualdad en nuestro país se mide a través de un indicador. ¿Cómo se llama ese indicador? Te pueden preguntar en el examen, ¿eh? Es el índice de Gini. El índice de Gini evalúa, ¿sí? Cuantifica el nivel de desigualdad existente en nuestro país, ¿sí? Y en los países del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, son temas que también más adelante vamos a abordar con detalle. El desempleo, profesor. Profesor, el desempleo, ¿cuánto estaba hasta febrero de este año? ¿Eh? Miren, el INEI nos decía que el nivel de desempleo ascendía a 3.9%. Ojo, el desempleo abierto, ¿eh? Aquello que manifestaba abiertamente estar desempleado y buscando chamba, ¿no? Hoy en día, al parecer, el desempleo está aumentando, chicos, ¿no? Claro, con la cuarentena, con el distanciamiento social obligatorio en la cual el gobierno había decretado, nos llevó pues a estar confinados en nuestros hogares, ¿no? Y no salir más que para ir de compra, ¿no? Algunos sí, en algunos sectores indispensables sí salían, ¿no es cierto? Pero alrededor de el 40% han quedado sin actividad, ¿no? Pero ya estas etapas de reactivación económica, lo que se busca es, ¿no? De que se recuperen, ¿ah? No se creen, sino se recupere alrededor de 3 millones de puestos de trabajo para este año, esa es la meta, ¿no? Y para el próximo año ya, bueno, el empleo, si se sigue dinamizando la economía, pues también se recupere al menos a un 80-85%, ¿no? A ver, vamos a ver qué sucede. Ojalá estemos en situaciones mucho más prósperas más adelante. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, profesor, y estas grandes decisiones, ¿quiénes lo toman con respecto al rumbo de nuestra economía? Ahí está la imagen de este señor, del presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, Julio Velarde Flores. Y por otro lado está nuestra ministra de Economía, María Antonieta Alba, ¿no? Claro, ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Incluso ellos tienen que coordinar y redoblar los esfuerzos para que a nuestra economía le vaya bien, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí el BCR, ¿qué medidas adoptó ahora? Darle liquidez a los bancos para que dé acceso al crédito a muchas empresas que se han visto afectadas, ¿no? En sus cajas y en su cadena de pago de sus proveedores, trabajadores, etcétera, ¿no? Y esto por un valor de casi 30.000 millones de soles, ¿no? La cual también ha sido criticado porque gran parte de esos fondos han sido pues acaparados por las grandes empresas, aquellas que sí tienen espalda financiera, ¿no? Pero las chiquitas, ¿dónde queda? ¿Dónde están las micro, pequeñas y medianas empresas? A ver, entonces, como que tiene que haber un plan de reactiva, ¿no es cierto? Donde ya gran parte de esa liquidez se concentre en las MIPES, ¿no? Que dicho sea de paso, son las que más puestos de trabajo generan, ¿ah? O sea, eso ya es conocido también por todos, por lo tanto, a ellos es que tenemos que ayudar.
Y también va a depender del Ministerio de Economía y Finanzas, cómo va en marcha, cómo avanza, ¿no?, la inversión pública, carreteras, puentes, ¿no?, pistas, veredas, pero esto ya de manera coordinada con los gobiernos regionales, los distintos niveles de gobierno, ¿no?, gobiernos regionales, gobiernos municipales, tienen que hacer sus planes reactivos cuanto antes, porque eso va a favorecer el empleo, la producción, ¿no?, y de que el Perú próximamente se reactive. Profesor, ¿y cuánto va a tardar esto? ¿Cuánto tiempo cree usted de que regresemos a estar como en febrero de este año? Algunos alumnos me preguntaron esto, ¿no? Bueno, particularmente, chicos, yo estimo de que esto podría tardar entre 3 a 4 años, ¿no? Y eso, el escenario más optimista, porque si el gobierno, porque el próximo año hay cambio de gobierno, y ustedes saben que los cambios de gobierno todavía tienen que aprender, tienen que instalarse, escoger sus ministros, sus directores, se va a demorar un montón. Por lo tanto, bueno, ojalá que esto se recorte ante la eficiencia del Estado, ¿no? Y el impulso que se va a dar también a la actividad privada. Ahí vamos a ver qué sucede. Ojalá que nos vaya mejor y de que estos plazos se acorten, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tenemos a nuestro amigo Julio Velarde Flores y también María Antonieta. Oye, un dato curioso, Julio Velarde ha sido catalogado como uno de los mejores banqueros centrales del mundo, ¿ah? Sí, 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 sí. El año 2014, 2015, consecutivamente. Y bueno, pues y está casi 3 gestiones ya consecutivas en el Banco Central, o sea, tiene una larga trayectoria el tío, ¿ah? Ahí vamos a ver, ojalá que haga bien este trabajo, pese a que también dijo, nunca viví una situación como esta, ¿no? Pero lo que él nos tiene que dar es, ¿no?, señales, anuncios de que todo va a ir bien, ¿no? Pese a las circunstancias que estamos pasando, porque de él depende, no todos los oídos están puestos en él. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué anuncios hace? ¿Qué expectativas nos genera? Y ambos, si bien es cierto, con la burocracia muchas veces se ralentiza esto, pues con sus anuncios que le den un empujoncito, al menos en cuanto a las expectativas a nuestra economía, ¿no es cierto? Porque eso es lo que también es su chamba de ellos. O sea, dar anuncios optimistas, no pesimistas, porque si no, lo que podría suceder en el futuro podría volverse una profecía autocumplida, ¿no? Decir, por ejemplo, estamos en crisis y todo el mundo, crisis, y todo el mundo se espanta, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos tienen que dar mensajes optimistas. Eso es su chamba, eso es su chamba, ¿de acuerdo? Bien. Sí, pues, sí, pues. Entonces, no deberían generar incertidumbre, ellos deberían generar mensajes de estabilidad, ¿no es cierto? Pese a que sea un chambón esto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahí tenemos. Ahora, un dato curioso también es de que el Perú, hasta febrero de este año, ostentaba una de las economías más estables del mundo, ¿ah? Una baja inflación, por ejemplo, menor al 3%, que es el rango mixta, ¿no? Una economía muy estable. Sí, sí, sí. Habíamos tenido 2.5% de tasa de inflación. Entonces, y ahora también la tasa de inflación es baja para este año, o sea, estamos estables, ¿no? Nuestras reservas internacionales que ascienden alrededor de 67,000 millones de dólares, ¿ah? O sea, y el ranking de riesgo país no estamos tan mal, ¿ah? Somos todavía declarados como una economía emergente, o sea, el Perú ha tenido, ¿no?, hombros, espaldas, ¿no? Ha estado bien nutrido, digamos, antes de recibir esta pandemia. Es por eso que el COVID a nuestra economía, digamos, nos ha chocado, nos ha dado fiebre, nos ha puesto en la cama, sí, o sea, nos ha tumbado, sí, pero rápidamente con esto, lo que ostentamos, nos podemos levantar, podemos salir airosos. Eso es lo optimista que tenemos, ¿no? Claramente, ¿de acuerdo? Bien. A ver, pregunta, chicos, a ver, de repente alguien quiere levantar la mano, quiere hacer alguna pregunta. Ya saben que también pueden hacer preguntas a través del chat. Ahí, gustosamente, mi estimado profesor Barrientos los va a absolver. ¿De acuerdo? Bien, bien. Ahí dice su compañero, estamos bien parados, profe. No, hay un sector que está duramente golpeado, que es el sector informal, ¿no? Ya vamos a hablar también de esos temas más adelante, ¿no? Pero bueno, ojalá que
se destinen muchos recursos a reactivar a los más pequeños, ¿sí? Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. División de la economía. ¿En qué se divide la ciencia económica? La ciencia económica se divide en economía positiva y economía normativa. ¿Qué estudia la economía positiva? Bueno, estudia hechos que son reales, lo que está sucediendo tal como es, sin modificarlo nada, o sea, su análisis tiene que ser objetivo de la realidad, ¿sí? Lo que es, ahí nos dice lo que es, ¿sí? En cambio, la economía normativa estudia situaciones que son irreales, nunca han pasado, no está sucediendo, no sabemos si va a suceder, ¿sí? Pero por ahí quieren cambiar la realidad algunos, como debería ser, por eso le dicen a la economía normativa lo que debería ser, o lo que debe ser. ¿De acuerdo? A ver, vamos a detallar, por un lado, la economía positiva primero. La economía positiva, acá describimos la realidad tal como es. Si nosotros queremos describir el Perú como está hoy en día, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir, agarras tu celular, tu computadora, laptop que tienes ahí a la mano, googleas y entras a la página web del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Qué nos dice el INEI? Con respecto al PBI del año pasado, nosotros habíamos tenido un crecimiento económico del 2.16% hasta el año 2019. El año 2018 crecimos a una tasa de 3.9%, o sea, nos iba bien, nos iba bien. 2019 como que habíamos retrocedido un poco, y lo que se esperaba para este año, 2020, al cierre, diciembre, era pues llegar por encima del 4%. Pero ya sabemos que eso probablemente no se pueda dar. Pero por lo pronto lo que sabemos es de que en 2019 crecimos a 2.16%. ¿De acuerdo? Eso es algo real. Eso ha sucedido y nadie lo va a cambiar. ¿Sí? Profesor, y aparte el INEI podría ir a otra fuente de datos, de información. Ojo, el INEI en nuestro país es una institución que de manera oficial se encarga de cuantificar los indicadores económicos y sociales, ¿sí? Otro no lo hay. Por ahí de repente lo puede hacer, claro, como referencia el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, lo puede hacer el Banco Central, también. Organismos financieros internacionales también lo hacen, ¿eh? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, o la calificadora de riesgo país, Credits, Moody's, por ejemplo, también, ¿no? Credits, Moody's Investment, ¿no? Y también está JP Morgan, Standard & Poor's, ¿no? Que hacen estudios, ¿no? Pero el oficial en nuestro país es el INEI. Y si dice algo con respecto a un dato del INEI, es porque es cierto, pues, ¿no? Es porque es cierto. Pese a que en la percepción de la población dirán, pues, profesor, ¿cómo que va a ser 2.16% de crecimiento económico en nuestro país? No lo creo, ¿ah? Hay muchos que se muestran, ¿no? Poco creyentes de esos datos, ¿no? Sí, pues. Y hay fundamentos también, ¿ah? Porque en otros países a veces maquillan también sus cifras, ¿ah? Caso Argentina, España también en algún momento maquillaron sus cifras, ¿no? Venezuela maquilla, por ejemplo, también sus cifras, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo pronto aquí en nuestro país, al menos el INEI nos dice bueno, quiero creer que nos dice la verdad, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En la economía positiva también tenemos la teoría económica, la micro y la macroeconomía. La microeconomía estudia hechos que son particulares, ¿no? O sea, desde lo más específico, particular, elemental, vamos a analizarlo, o sea, de manera individual a los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Por un lado tenemos a las familias y por otro lado tenemos a las empresas. Las familias toman decisiones de consumo basados en los ingresos que perciben, su presupuesto, los gustos y preferencias que tienen, o sea, cuáles son sus gastos que tiene cada hogar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En tanto que las empresas, ¿en base a qué toman decisiones? Decisiones de costos, ¿cuáles son los costos de producción? ¿No? ¿A qué precio colocar los productos en el mercado? Es por eso que este tema es bien complejo, ¿eh? ¿Qué precio vamos a colocar? ¿A qué precio vamos a colocar nuestros productos en el mercado? Eso no es sencillo, ¿eh? Es por eso que a la microeconomía también se le conoce como la teoría de los precios, ¿de acuerdo? Teoría de los precios, ¿no? Eso es lo que nos decía también Alfred Marshall, ¿no? Vamos a analizar la economía desde el punto de vista específico e individual. Vamos a dejar de lado lo que es, ¿no? La política, la economía política, las decisiones de Estado. No, eso ya vamos a dejar a un lado, ¿no? O sea, lo que hacían los mercantilistas, y el Estado debería intervenir o no en la economía, ¿no? Los clásicos no deberían intervenir, los mercantilistas sí, los fisiócratas no. Eso vamos a dejar de lado. Lo que vamos a concentrarnos ahora es en los mercados. Cómo toman decisiones los ofertantes y los demás
demandantes, ¿de acuerdo? Eso es el estudio de la microeconomía, ¿sí? Y la macro, profesor, pues estudia a nivel global, a nivel integral, a nivel panorámico, es decir, la suma de, digamos, de todo lo que hacen los hogares, de todos los hogares, conjuntamente, con todas las familias, ¿no? Con todas las empresas a la vez. Y ahí también interviene el Estado, ¿ah? Claro. O también cuando analizamos no solamente un sector o una empresa, sino varios sectores, varias empresas, ¿no? De diferentes giros, ¿no? Ahí vamos a analizar también la macroeconomía, ¿de acuerdo? De tal manera que, ¿cuáles son los temas entonces que aborda la macroeconomía? Por ejemplo, el PBI, crecimiento económico. De repente también la inflación. La inflación, ya dijimos que el PIB del Perú el año pasado ascendía a 2.16%, ¿no es cierto? La tasa de inflación, 2.5%, más bajo del rango meta, ¿no? Entonces, y el desempleo, hasta el año pasado llegábamos a 3.9%, también es otro tema que aborda la macroeconomía. El presupuesto público, profesor, lo que va a gastar el Estado, ¿cuánto se está gastando el Estado, profe? Creo que estamos incurriendo en déficit fiscal porque hay lluvia de millones, o sea, millones por acá, millones por allá, sector salud, sector, ¿qué más? Sector educación, se están gastando un montón de millones. Entonces, es probable de que este año tengamos un déficit fiscal por encima del 4 o 5%, ¿no? Entonces, es un tema que también aborda la macroeconomía. Y también, por ahí tenemos otro tema que podría ser, ¿y cómo nos irá en cuanto a comercio internacional? ¿Cómo nos va en la balanza comercial? Es un tema que también aborda la macroeconomía, ¿no? De repente nos va a afectar, ¿no, profe? Sí, pues, eso lo vamos a hablar también más adelante. La balanza de pagos también aborda la economía. ¿Cuánto fue el déficit fiscal? Me preguntan por ahí. El déficit fiscal hasta el año 2019 ascendía a 2.3%, 2.3% del PBI. ¿De acuerdo? Es probable de que este año ascienda por encima del 5%. Ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, y haber estado en 2.3%, ¿estaría bien o estaría mal? Bueno, está dentro de los límites, digamos, de metas fiscales. Sí, sí, sí. Aparte tenemos garantía fiscal también, entonces no estábamos tan mal, ¿no? También en déficit, ¿de acuerdo? Hay otros países que tenían déficit por encima del 7%, caso Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina antes de la pandemia estaba fregada, o sea, imagínense cómo estarán ahorita, más golpeados aún, seguirán, ahorita están en cuidados intensivos, ¿no? En UCI, ¿no? Perú como que ya se viene recuperando, ¿no? Se está parando ahorita Perú, ¿no? Ahí vamos a ver cómo nos va más adelante, ¿no? Bien. Y también, ¿qué más aborda la macroeconomía? La balanza de pagos. Ya dijimos que nuestras reservas ascienden a 67.000 millones de dólares, ¿no? El IDH también, el Índice de Desarrollo Humano también aborda la macroeconomía, ¿no? La demanda agregada, la oferta agregada, etcétera, etcétera. Todo lo que es a nivel agregado. Por eso que también se le conoce como la teoría de los agregados económicos, ¿de acuerdo? Bien. Profesor, y la economía normativa... En la economía normativa, acá lo que vamos a hacer es diseñar, formular y sustentar políticas económicas. ¿Y qué son las políticas económicas, profesor? Son las acciones que lleva a cabo el gobierno para modificar, para condicionar las actividades productivas en los diferentes sectores de nuestro país. ¿Sí? ¿Y quiénes toman estas grandes decisiones de políticas? Ahí está pues el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva. Y hemos hablado de esto, ¿no? ¿Qué hace María Antonieta? Yo voy a garantizar los pagos que van a realizar en el futuro las empresas que incurren en un crédito dando liquidez el Banco Central. O sea, lo que están haciendo estos dos gigantes instituciones, ¿sí? Están redoblando los esfuerzos para sacar adelante a nuestra economía. Se están haciendo políticas sin precedentes, nunca antes vistas, cosas inéditas está pasando en nuestro país, ¿no? Ojalá que el resultado sea favorable para todos, pero eso requiere de mucho más, no quedarnos en lo que ya se está avanzando, sino esto que requiere mucho más impulso, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos las políticas económicas. De repente hay alguna pregunta de algún compañero, chicos, a ver, podemos habilitar los audios, levanten la mano y pueden participar. Profesor Barrientos, ¿todo bien? Muy bien, profesor. Ya, muchas gracias.
Bien, muy bien, chicos. Alguien por ahí podría decir, profesor, por ahí he escuchado de que el Perú podía cerrar este año a un menos 12% del PBI. O sea, en lugar de crecimiento positivo vamos a tener un decremento. Pregunta de examen. Señalar, ¿no?, este enunciado, ¿no?, corresponde al campo de estudio de la economía positiva o la economía normativa. ¿Ustedes qué dirían? Evidentemente, esto sería pues una economía normativa. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a diciembre, pues. Claro, no hemos llegado a diciembre. O sea, es algo que no está sucediendo aún. De tal manera que es economía normativa. Profesor, si eso se está estimando, ¿qué podríamos hacer para modificar esa realidad tan apocalíptica? Ah, pues ahí interviene el Ministerio de Economía y el Banco Central. Ah, no, tenemos que hacer plan reactiva 2. Tenemos que inyectar más liquidez, pero ojo, no tampoco carnaval de millones, así por así, sino todo se tiene que conducir de manera de manera racional, de manera sensata. No esperen acá las emociones, Nada de que populismo, de que Vizcarra quiere volver a ser reelegido de acá el año 2026, nada de eso, O sea, ¿por qué? Porque nuestra economía ahorita, con lo que ya está gastando, está comprometiendo varias generaciones, en la cual con nuestros impuestos vamos a tener que pagar esa deuda, porque no se está endeudando Vizcarra, no se está endeudando María Antonieta, no se está endeudando Vicente Ceballos, el premier, no. El que se está endeudando acá somos los más de 32 millones de habitantes que tiene el país. Así que ojalá que también conduzcan y que tomen decisiones de manera responsable, ¿no? No vaya a ser que de acá a unos 10, 15 o 20 años de nuestra economía se vaya a una debacle, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Cuidadito, ¿no? Bien. Bien, chicos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Qué más? Y también vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Claro, Vizcarra, sí, hace su trabajo, sí, tiene muy buenas intenciones Vizcarra, tiene muy buenas intenciones, pero lamentablemente el aparato burocrático a veces nos lo impide hacerlo en menos plazo posible, ¿no es cierto? Bien, a ver, vamos a ver, ¿qué problema resuelve la economía? Bueno, ya hemos hablado de la escasez hay siempre, ¿no es cierto? Siempre tenemos el problema de escasez, solo que hay que realizar más actividades, ¿no?, para poder superar ese problema de escasez, ¿sí? Pero también hay otro problema que resuelve la economía, el qué, cómo y para quién producir. ¿Qué producir? ¿Qué producimos? ¿Lo que nos gusta o lo que necesita la población para satisfacer sus necesidades? Claro, o sea, lo que desea la población, ¿cierto? O sea, a mí me podría gustar vender moscas, pero ¿quién me va a comprar moscas? O sea, nadie. Por lo tanto, tengo que pensar en lo que desea la población, ¿de acuerdo? ¿Cómo producir? Ah, profesor, necesito un local, necesito maquinaria, necesito mano de obra, etcétera, etcétera. De tal manera que, claro, ¿cómo vamos a producir? ¿Sí? Eso responde a la pregunta de cómo. ¿Qué más? ¿Para quién producir? ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Quiénes son nuestros potenciales consumidores de nuestros productos? Ah, pues entonces, eso es lo que responde la pregunta ¿para quién? ¿No? ¿Y cómo identificamos quién es nuestro público objetivo? Tenemos que hacer estudios de mercado. Y eso es un chambón también, no es cosa fácil, ¿no? Entonces, de tal manera que ahí tenemos a los problemas fundamentales que también resuelve la economía, el qué, cómo y para qué. Esto viene como pregunta de examen, Ojo, tengan mucho cuidado. Bien. Costo de oportunidad, en la cual también lo abordamos en la frontera de posibilidades de producción. Acá tenemos la frontera de posibilidades de producción. Miren, supongamos, tenemos recursos. Tú quieres producir tanto vestidos como también alimentos. Y tus recursos disponibles te dan para ambos, Te dan para ambos. Pero ojo, pero como máximo, ¿qué podrías producir? Como máximo, si quieres producir vestidos, ¿hasta cuánto llegará tu nivel de producción? Hasta ahí, a ver, está chiquitito, a ver, ¿a ustedes lo ven ahí? Creo que es 300,000, ¿no? 300,000 vestidos podría producir con los recursos que tengo, pero cero alimentos. O también podría tomar la decisión de producir hasta 100 toneladas de alimentos, pero cero vestidos, ¿no es cierto? Claro, esos son los dos extremos,
con la misma cantidad de recursos que tú tienes disponible, pero ya sabemos que los recursos son escasos, ¿sí? O sea, no puedes producir cantidades infinitas, ¿de acuerdo? Oye, profe, ¿y si produzco ambos bienes, tanto vestidos como alimentos? Podría ser, ¿no? Sí, pero tu combinación sería acá en el punto verde, ¿no? En el que es eficiente la producción eficiente, ¿sí? Producción eficiente. Ahora, si tú llegas a esos niveles eficientes, o sea, a lo largo, cualquier combinación que está a lo largo de esa curva celeste, ¿sí? Quiere decir que estás utilizando a niveles eficientes tus recursos. O sea, que no estás desperdiciando absolutamente nada. Pero si tú te ubicas al interior de esta curva, o sea, próximo al origen, el punto ineficiente, quiere decir que estás desperdiciando tus recursos. Tienes que mejorar tu productividad, ¿sí? Entonces, y este punto que está fuera, el inalcanzable, claro, dado que tus recursos son escasos, es inalcanzable, pues, a no ser que exista avance tecnológico. ¿Y qué significa avance tecnológico? Ah, profesor, incorporando las máquinas, tecnologías de punta de última generación al proceso productivo, ¿no, profe? Sí, pero no solamente eso, sino también de dotar de mejores condiciones de salud a los trabajadores, darle su seguro, ¿no? Investigación científica, conocimientos avanzados que permitan mejorar el nivel de la productividad. Y si sucede eso, vamos a llegar de lo que estábamos en pleno empleo, nivel eficiente, vamos a llegar a expandirnos hasta el nivel inalcanzable que era antes, ¿no? ¿Sí? Y a eso, ¿cómo se le conoce? Como crecimiento económico. Tengan mucho cuidado que esto vino como varias preguntas de examen, ¿ah? ¿De acuerdo? Bien. Preguntas hasta ahí. A ver, abrimos los micros. De repente quieren hacer alguna pregunta. Levante la mano primero. Profesor Barrientos. ¿Qué tal, profesor Barrientos? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok, profe, muchas gracias. Y para terminar, chicos, tenemos ahí los 10 principios de la economía. Todo esto lo vamos a abordar a lo largo del semestre, ¿ah? Ahí tenemos, por ejemplo, algunos de ellos ya le hemos tocado el día de hoy. Miren, ¿ah? Las personas se enfrentan a disyuntivas, o sea, siempre hay, digamos, un momento en el cual debemos de tomar una decisión acertada, ¿no? Y tenemos una opción y otra opción y otra opción, o sea, ¿qué opción tomamos? Vizcarra, por ejemplo, 500 millones de soles, ¿a quién destinamos? ¿A canastas o bonos? ¿Qué hacemos? ¿O infraestructura? O sea, nos enfrentamos a disyuntivas. Ustedes, por ejemplo, profesor, ¿qué estudio? ¿Ingeniería civil o arquitectura? ¿Eléctrica o electrónica? ¿O mecatrónica? ¿O mecánica? O sea, se enfrentan ustedes a disyuntivas. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para poder obtenerla. Esto hace mención al costo de oportunidad, pues. Este es el costo de oportunidad. O sea, siempre cuando tomamos una decisión tenemos que renunciar a otras, ¿no? Las personas racionales piensan en términos marginales. Si tú eres racional, tomas una decisión, claro, y vas a buscar que el último, ya, de lo que tú consumes, adquieres o produces, te brinde también una satisfacción, ¿no es cierto? O utilidad, ¿sí? Es por eso que si yo les digo ahorita, chicos, estamos 13 horas, 46 minutos, ¿se queda un minutito más? Sí, profe, porque ese minuto puede darnos la fija, profe. Claro, que es un minuto comparado a los 6 horas que hemos estado acá, ¿no es cierto? Las personas responden a incentivos, también, ¿no? También. Si tu viejo te dice, ordena tu cuarto, te doy 100 cocos, al toque, te ponemos, hasta el baño te ponemos a limpiar, ¿no es cierto? El comercio puede mejorar el bienestar de todos, también, eso hay que decir a Donald Trump, ¿no? Claro. Los mercados son normalmente un buen mecanismo para negociar la actividad económica. Esto decían los neoclásicos, ¿no? Pero también por ahí, ¿qué dice? El gobierno puede mejorar alguna vez los resultados del mercado. Claro. Señores, clínicas, ¿cómo es posible que ustedes están lucrando con la enfermedad de los peruanos? Y ahí agarra la Constitución Vizcarra y dice, mira, si no negociamos ahora, te fregaste. O sea, a veces el gobierno puede mejorar alguna vez. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, se incrementan los precios, claro, inflación, años 80, por ejemplo, en nuestro país, o en Venezuela lo que está ocurriendo. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esto lo decía mi amigo William Phillips, pero Phillips agarró y analizó, no el desempleo, sino los ingresos. El que analizó los desempleos fue Samuelson, mi amigo Samuelson, ¿no? Y llegaba a la conclusión que existe una relación inversa. Cuando hay inflación, cuando queremos bajar la tasa de inflación, se va a generar más desempleo.
Y cuando se quiera reducir la tasa de desempleo, se va a generar más inflación. Eso lo vamos a explicar también con mayor detalle, chicos, más adelante, ¿de acuerdo? Y bien, y eso sería nuestra clase del día de hoy, chicos. De no haber preguntas, hasta acá nos quedamos. ¿Hay alguna pregunta? Profesor Barrientos, de repente algo que agregar con los chicos ahí en el chat. No hay más. No hay A problema. ver, me están pidiendo las claves. Profesor Barrientos, ¿le puedo pasar las claves por el chat? ¿Sí? Les paso las claves, ¿ya? Sí, para que vaya resolviendo, por favor. A ver, vamos a ver. Acá están las claves. Vamos a ver. Vamos a ver. A través del chat. Ahí están. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Muy bien, chicos, también pueden visitar nuestra aula virtual, ya visiten el aula virtual, ahí están también materiales, resúmenes, mapas conceptuales y también, por supuesto, las claves, ¿sí? Con nosotros hasta la próxima sesión. Nos vemos, chicos, cuídense, sigan cuidándose, sigan con el cuidado siempre. Nos vemos. Vamos a dejar de grabar y nos despedimos.